Y vamos llegando a la recta final de este evento y lo hacemos con una ponencia muy especial para hablar de la ciencia de la felicidad de la mano de Manu Casals, emprendedor, coach y experto en felicidad, que contará además con la presentación y conducción de José Manuel Franco, subdirector de Personas de Vitali. Damos la bienvenida a los dos. Gracias. Vitali, alma y propósito para alcanzar el bienestar, la salud y el cuidado de las personas. Bueno, me llamo Manuel Casals, yo estudié SADE y hace unos 6 o 7 años que me dedico a la ciencia de la felicidad. Y digo ciencia porque todo lo que explico tiene base científica siempre. A pesar de que mi aprendizaje en la vida, obviamente una gran parte tiene que ver con mi experiencia vital, con lo que me ha sucedido, pues trato de explicaros cómo funciona la felicidad siempre desde un componente muy académico y muy científico. Vamos allá. A ver 12 minutos que hacemos. En primer lugar, no es fácil definir la felicidad y de hecho en distintos momentos de nuestra vida y para distintas personas podemos definir la felicidad de una manera diferente. Cambié esta presentación porque mi hija, yo tengo 3 hijos, una de 21 años, una de 19 y una de 13. Gina, mi hija pequeña, me envió esto. En mi casa se vive mucho el concepto de felicidad, forma parte de nuestro día a día, y me envió esto. Para ella felicidad era compartir se llama side bowl o no sé, es una especie de cosa que está como muy de moda para alimentarse, con una amiga suya en casa un viernes por la tarde. Y fue espontáneo. Ella dijo que estaba pasando un momento de felicidad. Este es un momento de felicidad grande para mí. Yo fui a estudiar con Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar es una supereminencia en el mundo de la felicidad. Es el principal bestseller del mundo, la persona más leída, profesor de Harvard y de Cambridge, de Columbia y demás. Por tanto, una supereminencia, y tuve la suerte de formarme con él. Y ese fue el momento en el que yo recogí un certificado que me había costado mucho esfuerzo conseguir. Y sin embargo, esta es una película que me gusta, que se llama En busca de la felicidad, que seguramente os sonará, ¿no? Este es el momento en el que Will Smith es más feliz de su vida y sin embargo está llorando, como veis. A mí lo que me gusta del aprendizaje aquí es que en este caso requiere esfuerzo. La vida sin esfuerzo carece de sentido o casi de sentido. Todas las cosas que requieren esfuerzo le dotan a la vida de un sentido y por tanto de propósito, de sentido, y nos acercan más al bienestar. Pero he decidido coger una de las definiciones que hay miles. Buda lo ha definido, Aristóteles lo definió, Marco Aurelio lo definió, muchas definiciones. Y esta es, Sonia Lebowinski es la principal investigadora del mundo de felicidad, es americana, y escribió esto: la felicidad es experimentar alegría, satisfacción o bienestar positivo, combinada con la sensación de que la vida es buena, significativa y valiosa. Hay 2 palabras, experimentar. Eso tiene que ver con la felicidad hedónica. Hay 2 tipos de felicidad. Edo significa una palabra griega que viene del placer. Y sin embargo, la parte de sensación de que la vida de uno es significativa tiene que ver con la parte, con el componente eudamónico de la felicidad, la parte del propósito, del crecimiento personal. Por tanto, hay 2 maneras de abordar la felicidad. Hoy, en el mundo occidental, lo abordamos mucho más desde la parte del placer, de la parte hedónica, y estamos olvidando un poquito la otra, que viene de los más de Oriente, digamos así. Hay 2 características de la felicidad. Yo diría que hay 2. Una, la felicidad es efímera. Rafa Nadal, cuando gana Roland Garros, es feliz al máximo, igual que lo era Will Smith, que lo era yo o que lo era mi hija. Pero la felicidad desaparece. Y esto es una virtud que tiene la felicidad, porque si no, en realidad, probablemente nos apalancaríamos en una situación que no nos llevaría a nada. ¿Qué nos quedaría por hacer si fuéramos y nos fuera concedida la felicidad? ¿Seríamos eternamente felices sin la posibilidad de luchar, sin la posibilidad de mejorar? Por tanto, es efímera. Y la segunda es que es subjetiva. De hecho, la felicidad se la llama calidad de vida subjetiva. Lo que me hace feliz a mí no la hace feliz a José, o es diferente a lo que le hace feliz a cualquiera de vosotros, a mi hija. Lo que me hace feliz hoy a mí no es lo mismo que me hacía feliz hace 5 años o 10. La vida cambia, las circunstancias cambian, yo cambio y las personas somos diferentes. Por tanto, es subjetiva y efímera. Por eso es tremendamente difícil, por no decir imposible, tener una receta única para la felicidad. La clave está en cómo nos acercamos a la felicidad. Mucha gente habla de, como la película, En busca de la felicidad. No me gusta, porque la palabra búsqueda significa que es algo que está allí. Me gusta mucho más cómo construimos la felicidad, porque debemos construirla desde nosotros y se puede. Esta es la definición que me gusta más.
La felicidad es la búsqueda indirecta, porque de forma directa no se puede conseguir, te lleva a un sinsentido, construyendo un estilo de vida para experimentarla de forma o como resultado de forma natural. Hay 5 dimensiones de la felicidad. A mí me gusta esta, que es las de Tal Ben-Shahar, que es el método Spire. La S es para espiritual, la F es para bienestar físico, intelectual, relacional y emocional. Es decir, no vamos a perseguirla en sí misma, sino que la vamos a descomponer en 5 verticales. El más conocido modelo del mundo es el de Martin Seligman, que seguramente os sonará, padre de la psicología positiva, que se llama PERMA. El PERMA, además, que se llama Positive Engagement, Accomplishment y demás, tenía un error y lo reconoció porque no hablaba del bienestar físico. Si buscáis en Google sale PERMA, pero además ahora le introduce la H de Health, porque el bienestar físico es muy importante. Hablar de espiritualidad significa hablar de tener un propósito, de vivir el presente, de encontrar seguramente determinados momentos de flow y hacerlo sobre todo basado en nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque nos irá mejor el camino. Hablar de bienestar físico tiene que hablar de alimentación, tiene que hablar de la actividad física, esencial. Quizás hay una receta que todo el mundo me pregunta cuando hago de coach, intento ayudar a la gente, yo le pregunto, ¿tienes actividad física? ¿Qué no significa hacer deporte? Hay muchos estudios. En Irlanda hicieron un estudio que los estudiantes que llegaban a la escuela después de andar 20 minutos sacaban mejores notas. Tener actividad física es fundamental. Hablar del bienestar físico significa hablar del abrazo. Abrazar, hay mucha ciencia al respecto. El contacto físico importa, es muy relevante. Y hay un concepto muy interesante, el estrés. No tendré tiempo de hablar del estrés, pero el estrés, hay un mal concepto del estrés. El estrés es bueno. Todo el mundo dice que es malo, no es verdad. El estrés es necesario para el crecimiento de la persona. Si no, no creces. Es como ir al gimnasio. Tú no tendrás una mejor musculatura sin haber estresado la musculatura. Lo mismo que pasa con nosotros. El problema de las personas es la falta de descanso. Es que cuando el estrés llega a un nivel que ya no es positivo, tenemos que descansar. Y hay muchas técnicas para hacerlo. Meditación, el dormir bien, etc. Por tanto, hay que cambiar el mindset respecto del estrés. Estar estresados está bien hasta un tope. Entonces descansamos, que es la variable que faltaba sobre el bienestar físico. El bienestar intelectual. Este lo introduce Tal Ben-Shahar. Tiene que ver con la lectura lenta. Tiene que ver con la monotarea versus un mundo en el que vivimos donde todos son tareas multitarea y otras más. El relacional, el principal indicador de felicidad, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la gratitud. Y el bienestar emocional tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver con la gestión correcta de las emociones dolorosas y con el disfrute de las emociones placenteras. Con las emociones dolorosas, ¿qué hacemos? Las emociones dolorosas las tenemos que expulsar. Y hay 2 maneras de hacerlo. Una, hablando, y 2, escribiendo. Escribiendo es mejor. Se produce una cosa que se llama en psicología el reframing, que contextualizas aquel dolor y, por tanto, fluye mejor. Y con las emociones dolorosas nos las quedamos, nos las guardamos, porque son un tesoro que tenemos en nuestra mente que es riquísimo para el resto de nuestras vidas. Porque el hombre no diferencia a nivel de generar emociones entre vivir una cosa hoy o haberlo vivido antes. Una fotografía o un recuerdo que tengas maravilloso de tu vida es un tesoro para cuando seas mayor. Hay un riesgo, y me estoy quedando sin tiempo y no podré terminar, sobre no gestionar bien las emociones dolorosas. Aquellas que lo hacen no les dejan disfrutar de las emociones placenteras. Los peligros de la vida diaria, alimentación, ejercicio físico y pantallas. Me voy a detener a hablar de las pantallas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nadie explica de las pantallas, que es lo que nos roban. Las pantallas nos están robando el aprendizaje emocional y nos están robando la empatía que surge del contacto entre las personas. La empatía es el principal tesoro que tenemos nosotros. Cuando alguien se siente mal, la empatía surge y yo me siento afectado. Y además, en diferentes niveles de empatía puedo llegar a ser compasivo y, por tanto, dar un paso adelante. Y entonces se produce una cosa increíblemente mágica en la naturaleza humana, que es cuando yo doy un paso y ayudo a alguien, la empatía funciona en sentido contrario. Ayudar es la mejor receta para ser feliz. Es nuestra naturaleza. No solamente beneficia a aquella persona que ayudas, te beneficia a ti mismo, porque la empatía funciona en sentido contrario.
Id con mucho cuidado con las adicciones que generan las pantallas. Me gustaría hablar del reloj circadiano y de algunas cosas que no puedo, pero las pantallas, sobre todo por la tarde, mucho más que por la mañana, son perjudiciales. Porque por la tarde las hormonas cambian, es el lugar de la serotonina, es el lugar de que el cortisol y la dopamina, que son las hormonas que nos permiten tener actividad profesional, desaparecen. Cuidado con las pantallas. Como venía a hablar de empresa, quiero hablar de bienestar corporativo. Lo hago desde la ciencia, pero la felicidad tiene que ver con el propósito. Hay una investigación de esta señorita, de nombre difícil, que habló de la percepción del lugar de trabajo, cómo la gente percibía el trabajo. Se puede percibir de tres maneras, como un trabajo, como una carrera o como una vocación. La clave de los estudios, ¿sabéis cuál es? Que la gente cuando definía el trabajo que tenía, fuera cual fuera, aunque fuera intrascendente, había gente que hacía un trabajo muy rutinario, muy cotidiano y muy pobre, pero que lo definía como una vocación. Tiene que ver con el flow, tiene que ver con la manera que tú percibes esa realidad. El afecto. Todos conocéis la encuesta, la Q12 de Gallup, todos sois profesionales de la encuesta. La pregunta 10 pregunta, ¿tienes algún amigo íntimo en el trabajo? La confianza, el proyecto Aristóteles de Google. Intentaron hacer equipos, el proyecto Aristóteles de Google trató de identificar cómo podía funcionar, si había algún patrón que hiciera que los equipos fueran productivos. Y no había manera. No importaba si eran mujeres, si hombres, las skills determinadas, uno es más así, el otro es más así, no importa. Los dos únicos factores que demostró Google en su investigación fue que las dos claves son la comunicación y la confianza. Voy a seguir. Hay medidas de impacto fácil, de impacto muy sencillo que se puede hacer en las compañías. De hecho, a esto me estoy dedicando ahora en la investigación. Tener el teléfono móvil visible en el puesto de trabajo reduce 10 puntos nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque el cerebro es súper sabio. Le estamos todo el día diciendo que es imprescindible para nosotros. Y por tanto, sin decirnos nada, coge una parte de neuronas y las destina a estar pendientes del teléfono móvil. Guardadlo. Hay otras pruebas que demuestran que haciendo muy pocas cosas podéis cambiar la felicidad y el bienestar de vuestros colaboradores. La receta de la felicidad: pasad tiempo con gente querida, sed amables. Si sois amables al mundo, el mundo será amable con vosotros. Las últimas investigaciones de la Universidad de París demuestran que aquella gente que sonríe interpreta el mundo de una forma más positiva que los demás. Y alinearos con el reloj circadiano, que como no tengo tiempo, podéis investigar lo que es, pero es un concepto maravilloso. Esto es una definición que... Ese soy yo. Apliqué un consejo. Esto sale en un libro que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que es un libro archimundo conocido, y aconseja estirarse en el césped, así dejarse ir, sobre todo mirando al cielo y en contacto con la naturaleza. Y hay una persona que me encanta, muy poco conocida, se llama Naval Ravikant, que es un indio de Silicon Valley, que escribió esta maravilla: una persona feliz no es feliz todo el tiempo, sino es alguien que interpreta sin esfuerzo los acontecimientos de tal manera que no pierde su paz innata. Gracias.